conectarme con la tablet tengo que ocupar, no, el mismo enlace, ¿no? Pero otro usuario. No se puede, capaz se puede con el mismo, hay que ver. Pero bajar el volumen porque si no va a saturar. Claro, claro. Ah, bueno, vamos a arrancar. Si les parece, arrancamos. ¿Cuántos estamos? 156. Estamos bastantes. Bueno, en principio tengo entendido que hasta el momento no se ha levantado la medida de fuerza del paro de colectivo, así que no nos queda otra que recurrir al sistema de aula virtual y remota para no dejar de cumplir con el calendario que teníamos acordado. Y hoy nos toca arrancar con temas nuevos. Eh, por ahí a veces cuando terminamos un práctico de un tema tan importante como un estado contable del estado de situación patrimonial o financiero o balance general o alguno de cualquiera de los otros, a uno le queda por ahí las ganas de que haya otra clase más de trabajo práctico, pero bueno, creo que tenemos que conformarnos con, con lo reducido que tenemos de tiempo y la amplitud que tiene el programa como para abordar todos los temas y no podemos dedicarnos otro encuentro más a hacer otro trabajo práctico, más allá de conformarnos con el taller que vamos a tener cuando completemos los 4 estados contables, ¿no? ¿Nos parece, Susi, Juli? Sí, como habíamos hablado en un primer momento, tenemos pocas clases debido a los feriados y bueno, mucho esfuerzo va a ser de parte de ellos y recordarles que nosotros siempre estamos disponibles, digamos, ya sea por correo electrónico o para cualquier consulta que quieran hacer referente a los prácticos que puedan resolver en la casa. Sí, no nos queda otra. Sí, por ahí tienen que aprovechar, digamos, las distintas actividades que hay en el cuaderno de cátedra y bueno, si no logramos evacuar las consultas en la clase, después podemos coordinar a lo mejor alguna clase de consulta. Estoy poniendo para que se vea mi cara y no aparece. Che. Configuración. Lo que menos van a hacer es mirar tu cara, Diego. No, no, lo mismo está queriendo. Saqué el tachado que tenía el videíto, pero en lo mismo no aparece mi cara. No sé por qué. Che. Ayer estaba en un Zoom y sí aparecía. Bueno, entonces arrancamos, vamos a hablar del estado de resultados hoy. Como ustedes saben, el estado de resultados es uno de los 4 estados contables básicos que conforman la información que brinda un ente cuando culmina un proceso contable. Habíamos visto el estado de situación patrimonial o financiero, balance general, que mostraba que, ¿qué está haciendo acá mi computadora? Que mostraba una fotografía del patrimonio del ente a una fecha determinada, que era el cierre del ejercicio
ejercicio o el cierre o algún cierre especial también podía ser. Habíamos visto que pueden haber cierres especiales. Y a continuación van 3 estados contables, que son estos 3 que vamos a ver ahora: el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, que son estados contables dinámicos. La NUA incorpora un concepto en el párrafo 628 diciendo que informa las causas que generaron el resultado del periodo. Como dijimos, es uno de los 3 estados dinámicos, muestra una película, es un video. A diferencia del estado de situación patrimonial, se elabora en base a un periodo de tiempo. O sea que si el estado de situación patrimonial mostraba una foto al cierre del ejercicio, lo que estaba mostrando era cuánto teníamos en la caja al cierre del ejercicio, cuánto teníamos de stock de mercaderías al cierre del ejercicio, cuánto teníamos de flota de rodados al cierre del ejercicio. Sin embargo, este estado muestra de cada una de las cuentas de resultado los ingresos que hemos tenido en enero, más los ingresos que hemos tenido en febrero, más lo de marzo, más lo de abril, hasta todos los meses del año, hasta el mes de diciembre, si cerráramos el 31 de diciembre. Por eso dice, a diferencia del estado de situación patrimonial, se elabora en base a un periodo de tiempo. Muestra los resultados obtenidos por la empresa mediante la comparación de los ingresos y gastos, ganancias y pérdidas. Allá, cuando yo me recibí, veía algunos estados contables. Cuando yo me recibí no estaba vigente ninguna norma de exposición. Y por ahí se veían algunos estados contables donde era un listado de cuentas de resultado positivo menos un listado de cuentas de resultado negativo. O sea, el total de los resultados positivos enfrentado al total de los resultados negativos, y ese era el resultado del ejercicio. Por suerte, la profesión evolucionó, fue mostrando, ordenando de manera distinta a los fines de proporcionar mejor información para la toma de decisiones, ordenando las causas que van generando los resultados del periodo a través de subtítulos o de, como dice acá esta diapositiva, pasos múltiples. El ordenamiento en pasos múltiples permite obtener subtotales para la evaluación de la rentabilidad del ente. Así, por ejemplo, podemos obtener el resultado bruto, podemos obtener el resultado ordinario, podemos obtener, como antes decía, el resultado ordinario antes de los resultados no ordinarios o no transaccionales, como el RECPAM o el REI, como era antes, y después los resultados extraordinarios, que ahora, bueno, tienen una particularidad de no exponerse así textualmente en el estado de resultado con la NUA, pero ese ordenamiento de pasos múltiples hace a la calidad de la información. Obviamente, me pareció que alguien iba a decir algo. Permite evaluar el desempeño de la administración del ente y obviamente permite estimar, porque solamente permite estimar el flujo efectivo. Como limitaciones, acá pusimos que obviamente es lo mismo que en el estado de situación patrimonial y en los otros estados, se refieren a algunas cosas se refieren a cifras estimadas. Que, por ejemplo, el quebranto estimado por incobrable, por ejemplo, las depreciaciones de los bienes de uso. Hay resultados de la contabilidad que no se reconocen. Algunos por ahí se puede jugar con la probabilidad de la ocurrencia de una contingencia que puede tener un criterio alto en un profesional o un criterio menos alto en otro. Y no incluye los resultados por tenencia de activos que se miden a su costo histórico y no a valores corrientes. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo que es Edisur S.A., donde el estado contable tiene una parte que llamamos encabezamiento, donde están los datos del ente y el título del estado,
estado de resultado por el ejercicio anual finalizado tal fecha, comparativo con el ejercicio anterior, cifras expresadas en pesos. Eso sería el encabezamiento. Después tiene 2 columnas, que es para mostrar la comparación de los saldos de este ejercicio con los del ejercicio anterior. Tiene un cuerpo, donde está el grueso de la información, y después tiene el pie, que es la parte de las firmas de los responsables del ente y del contador que firma el estado contable para que sea identificada con su informe de auditoría. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Si usted pone en pantalla completa, se ve por ahí la letra más chiquitita, porque en el comparativo solo se ve en números lejos, tipo no se distingue bien. Entonces pongo presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. ¿Y ahora? Ahora se ve un poco mejor, gracias. Bueno. ¿Cuál es la utilidad de la información que brinda ese estado? Evaluar la gestión de los administradores, confirmar o no las predicciones anteriores sobre el desempeño del ente, predecir los resultados futuros que el ente podría obtener mediante el empleo de los recursos actuales y comparar el desempeño del ente con el de sus similares. Y obviamente cada uno de los usuarios le saca el provecho que busca obtener, que busca sacar. Si hablamos de la dirección de la empresa, la principal utilidad de la información es el resultado económico del periodo transcurrido, es el valor de control de su gestión. O sea, controla su gestión con la información que produce este estado, ¿no? A los propietarios les interesa el resultado que proporciona un elemento de juicio con respecto a la gerencia e información acerca de cuál fue la rentabilidad del capital que ellos aportaron. Para los acreedores les interesa la magnitud de los resultados positivos junto con lo del capital para que les proporcionen la medida de lo que puedan arriesgar. A los entes públicos les interesan los resultados porque son la base para calcular los impuestos, para la tributación y para los diversos controles que tienen que aplicar. Bien, la NUA, a partir del párrafo 629, establece cómo es la estructura del estado de resultados y tiene algunas cosas para mencionar respecto de lo que teníamos vigente antes, que antes teníamos vigente la RT8 y la RT9. Y con buen criterio hemos visto que se ha puesto dentro de las actividades ordinarias, bueno, el primer gran grupo que no está en esta diapositiva, sino que está más abajo, es los resultados que continúan y los resultados que se discontinúan por las actividades que se discontinúan. Pero luego aparecen los resultados por las actividades ordinarias. Y en los resultados por las actividades ordinarias, dentro de la parte de los ingresos, aparecen los ingresos que conocemos como los habituales de cualquier ente por transacciones con terceros, que son las ventas, ingreso por actividad ordinaria proveniente de las transacciones, y el costo incurrido para obtener esas actividades ordinarias, que se resta, por supuesto. Pero dentro de los ingresos, también aparecen los ingresos por las actividades ordinarias que no son proporcionados, que no tienen su origen en actividades transaccionales con terceras personas, sino que son actividades internas, por ejemplo, el crecimiento natural o inducido o la extracción de la naturaleza. Eso también forma parte de los ingresos por la actividad ordinaria porque, fíjense, en este momento uno cierra un balance de una empresa yerbatera y ustedes saben que la yerba no se está cosechando, la yerba no se está sacando porque los precios están muy decaídos. Entonces, los mismos productores han hecho un acuerdo de no hacer la tarifa.
Sin embargo, se tiene que registrar como ingreso de la actividad ordinaria esa actividad interna que es el crecimiento natural de la hoja verde en la planta. Y ese incremento natural es un ingreso para el ente, que obviamente tiene un costo incurrido para generar ese ingreso que probablemente esté dando un resultado bruto negativo. Bien. Por otro carril está la medición de ese crecimiento natural, pero acá lo que estamos hablando es del reconocimiento de ese ingreso, no de la determinación de la cuantía de ese crecimiento. Bueno, otra cuestión es el resultado por medición de los bienes de cambio al BNR, lo que en contabilidad superior llamábamos margen bruto. Ese sigue estando por ahí en el cuerpo, no se lo ve, pero sí se lo ve más adelante en el texto de la NUA y también se lo ve en el informe 27. Obviamente también están los gastos operativos clasificados por función, que sabemos que la Ley General de Sociedades pide esa clasificación por su naturaleza y por su función. Para eso tenemos un anexo, que es el anexo de gastos, como le solemos llamar, o como le suele llamar la jerga contable. Están los otros gastos operativos. En el informe 27 se ve clarito los otros gastos operativos, sobre los que más adelante tenemos otra diapositiva. Los resultados por participaciones permanentes en otras entidades, otros ingresos y egresos, que ahí es una bolsa que va a muchas cosas. También tenemos el cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión, también tenemos otra diapositiva para explicar esto, la pérdida por desvalorización o la reversión de dichas pérdidas, y los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM, que tiene distintas maneras de demostrarse. Antes, en la RT9, teníamos una o dos posibilidades, un poco más desarrollado o un poco más resumido en una sola línea, a lo mejor generado por activo, generado por pasivo, y ahora tenemos un montón de normas que hacen a la desagregación de estos resultados financieros y por tenencia según su tipo, según si están relacionados con activo, con pasivo, según cuál es su origen, según un montón de otras variables que lo pusimos en diapositivas que vienen después. Luego también está el impuesto a la ganancia y por último el resultado de cualquier actividad discontinuada, neta del impuesto a la ganancia atribuible a ella, párrafo 635 de la NUA. La novedad es que los resultados extraordinarios no se muestran como título en el cuerpo en la estructura del estado de resultados, sino que se muestran como notas, como información complementaria en una nota que debe referenciarse, obviamente, con el estado de resultados, ¿no? Esto es lo que la estructura que aparece en el informe 27, pero no está totalmente desarrollada, porque fíjense que acá, en el informe 27, dice ingreso neto por venta de bienes y prestación de servicios, menos costo de bienes vendidos y servicios prestados, y ya hace el neto de la ganancia o pérdida bruta. Sin embargo, en el cuerpo de la NUA aparece lo que hoy decía de los otros ingresos de actividades ordinarias, actividades internas, crecimiento natural no inducido, extracción de naturaleza. Es el párrafo 26, inciso B. Sin embargo, en el informe 27 aparece resumido. Y bueno, y el resto de los ítems más o menos son los mismos que la diapositiva anterior, ¿no? Bien. Las clasificaciones de las partidas en el estado de resultados. Los resultados ordinarios van todos los que han acontecido durante el ejercicio en el cuerpo del Estado. Los resultados extraordinarios no se presentan en el cuerpo del informe, se revelan en notas. Son partidas inusuales,
y hay que referenciarlo según su naturaleza, su tamaño, su incidencia. Esto está en los párrafos 629 y 630 de la NUA. Los ingresos, acá empezamos a desmenuzar algunas de las partidas o las partidas del estado de resultados. Los ingresos de la actividad ordinaria son los ingresos provenientes de las transacciones, operaciones de intercambio, venta de bienes, prestación de servicios, construcción, fabricación, desarrollo de activos, actividad de intermediación. Y los otros ingresos de las actividades ordinarias los menciona la NUA en los párrafos 26 y 522 expresamente: ingresos generados por actividades internas, crecimiento natural o inducido de determinados activos, extracción de petróleo o gas, en nuestro caso, crecimiento natural de la hierba, crecimiento natural del tabaco, crecimiento natural de la madera en nuestra región. Eso va ahí arriba como ingresos ordinarios. Se deben restar los reintegros, reembolsos y desgravaciones, párrafo 630A de la NUA. Solo si solo depende de los ingresos por actividad ordinaria, se adicionan a los ingresos por actividad ordinaria. Si dependen tanto de los ingresos como de los costos, se suman y se restan. Se imputará a ambos componentes si fuera posible establecer la correspondencia de cada uno. En caso contrario, se presenta por separado luego del costo de venta, completando el resultado bruto. Por ejemplo, ingreso por actividad ordinaria, ingreso de actividad ordinaria proveniente de transacciones o ingreso de actividades ordinarias, otros ingresos. Menos costo incurrido para obtener esos ingresos, menos los reintegros, reembolsos o desgravaciones. Y el 630A me dice cómo revelar en notas. En el caso de que los reintegros, reembolsos, desgravaciones se refieran a las ventas de bienes o prestación de servicio, se tiene que exponer restado de la cuenta venta de bienes y prestación de servicios, menos reintegro, menos desgravaciones. O en el caso del costo de bienes o servicios prestados, también el mismo cuadrito. Para los gastos operativos, párrafo 629 de la NUA, los costos y gastos necesarios para desarrollar la actividad del ente deben exponerse clasificados por función: costo de producción, gasto por la prestación de servicios, gasto de comercialización, gasto de administración. Esto, como les dijimos hoy, según la Ley General de Sociedades, la clasificación también debe obedecer al tipo de gasto. Es el artículo 64 de la Ley General de Sociedades. Y los otros gastos operativos, pérdidas derivadas por improductividades físicas, ineficiencia en el uso de los factores u ociosidad, también deben estar previstos, está previsto en el estado de resultados, párrafo 309 de la NOA. Ese es el anexo de gastos de la Ley General de Sociedades, que lo recoge el informe 27 de la FAPSE, del CENSIA, donde las columnas son los rubros: costo de producción, gasto por la prestación de servicios, gastos de comercialización, gasto de administración, otros gastos, y las filas son las cuentas: impuestos, tasas y contribuciones, honorarios de administradores, directores y síndicos, otros honorarios, comisiones, sueldos y jornales, cargas sociales, etc. Fíjense que acá, antes de otros, están las pérdidas por improductividades físicas, que se imputará al rubro que corresponda, ¿no? El comparativo está a la derecha por las cuentas, y está en la parte de abajo por los rubros, por las columnas. Bien. Otro ítem que aparece especialmente en la nueva versión del estado de resultados son los cambios en el valor razonable de propiedades de inversión, que tienen su origen en la medición de las propiedades de inversión. Cuando hablamos de costo de origen, menos la depreciación acumulada, menos las desvalorizaciones, y lo comparamos con el valor razonable, esas ganancias o pérdidas procedentes de esos cambios en el valor razonable deben presentarse en el estado de resultados.
obviamente el valor razonable puede surgir de un mercado observable o un mercado no observable. Si es un mercado observable, es aquel mercado donde tenemos un mercado donde las partes intercambian bienes de común acuerdo entre comprador y vendedor, y entonces es un mercado que surge de la oferta libre entre la oferta y la demanda, o si no existen bienes similares a lo que queremos medir o evaluar, entonces tenemos que recurrir a un valor estimado. Por eso, cuando hablamos de cuando no tenemos mercado, la única posibilidad cuando medimos un bien a valor razonable es estimarlo. Por ejemplo, por el valor actual del flujo de fondos futuros. Esto es párrafo 362 a 366 y 381 de la NUA. Y el valor razonable, párrafo 117 a 122 de la NUA. Y eso puede traer como consecuencia que tengamos pérdidas por desvalorización o reversión de pérdidas. Párrafo 145. Una entidad no deberá medir ningún activo o grupo homogéneo de activos por un importe superior a su valor recuperable. Es el concepto de valor recuperable que nosotros ya conocíamos. El concepto era que ningún activo puede valer por encima del valor recuperable. Y si esto pasara, entonces estamos frente a una desvalorización, a una pérdida por desvalorización. Recordemos que el concepto de valor recuperable que se adopta en las normas argentinas es el del destino, del destino económico más rentable, o sea, el mayor entre el valor neto de realización y el de utilización económica. Así que cuando sucede eso y tengamos que comparar y reconocer pérdidas por desvalorización, es cuando la medición contable de un activo sea superior a su valor recuperable. Y si ocurre lo contrario, cuando cambien las estimaciones efectuadas para determinar el valor recuperable, tenemos que revertir la pérdida por desvalorización. Y tenemos que presentar en el estado de resultados las pérdidas por desvalorización o la reversión de pérdidas separada de los demás ingresos y gastos bajo el título pérdida por desvalorización o reversión de pérdidas por desvalorización. Tal vez contabilidad superior, por ahí están 3 cuatrimestres atrasados de estados contables y sería más saludable para el intelecto humano que estén medio continuadas en un cuatrimestre de contabilidad superior y que no nos olvidemos tanto de estos conceptos para poder saber qué es lo que vamos a poner en cada uno de estos puntos y identificarlos de dónde salen, ¿no? Pero contabilidad superior para usted está en el primer cuatrimestre tercero. No está tan lejos. Y estado contable está en el primer cuatrimestre cuarto. Pero en el medio seguramente que ustedes tienen un montón de otras materias que hace que estén, o que la mente esté ocupada en todas esas otras materias en el medio de cursar una materia como contabilidad superior que es grosa y otra materia que viene a continuación, que lo complementa, que le cierra el ciclo contable, que es estado contable. Bueno, ¿cómo exponemos esto? Las pérdidas por desvalorización y la reversión de pérdidas por desvalorización las exponemos en la información complementaria, en notas, con un texto explicativo y en una columna pérdidas por desvalorización, como si fuera un rubro, y en el otro rubro reversión de pérdidas por desvalorización, clasificada por el tipo de elemento del activo: inversiones financieras, cuentas por cobrar, bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles y otros. Y comparativos, tanto por las cuentas como por los rubros, a la derecha o al pie. Bien. Otra cuestión particular que tiene ahora la NUA, que era mucho más resumido en la RT 8 y 9,
en las 9 fundamentalmente, era la presentación del resultado financiero y por tenencia. Porque hay un subtítulo o sí, llamémosle subtítulo, pero nosotros en las diapositivas estas le preferimos llamar, así como lo llama la NUA, acápite en lugar de subtítulo. Pero se refiere a que es un título o un rubro dentro del resultado financiero por tenencia o dentro del estado de resultados. Si es fuera del acápite, son los resultados financieros y de tenencia que se relacionan con los resultados de las actividades ordinarias. Por ejemplo, el resultado por tenencia viene de cambio, los intereses por financiación que forman parte de esa estrategia. Se vinculan con los ingresos ordinarios, pero también se exponen por separado de los resultados que provienen de transacciones. La propuesta de presentación similar a la prevista para los resultados de tenencia y bienes de cambio que han sido reevaluados al BNR luego de la determinación del resultado bruto. O si no, dentro del acápite, resultado financiero y por tenencia como un total. Este cuadro comparativo del estado de resultados es el mismo que hemos empleado para el estado de situación patrimonial sacado de esa fuente MR Consultores, donde está el esquema de las normas contables anteriores y el esquema de la NUA. Y se hacen algunas comparaciones que están en el margen izquierdo y en el margen derecho. Por ejemplo, fíjense en la flecha del primer cuadro que está en el margen izquierdo, incluyen reintegros y degradaciones cuando dependen solo de estos ingresos. Si no, se puede asignar a cada partida ingresos-costos o presentarse como una línea separada antes del resultado bruto, que es el párrafo 630A. En el caso de otros gastos operativos, dentro de los otros gastos operativos, por el párrafo 309, tenemos que incluir las improductividades o las ociosidades. Y eso en la RT9 no estaba. No estaba en qué rubro había que poner. Los subsidios seguidos de ingresos, neteado de los gastos, y en otros ingresos y egresos, párrafos 568. Ya dijimos que se eliminan los resultados por operaciones extraordinarias, van solo en notas, y tenemos algunos nuevos rubros. Por ejemplo, resultado por tenencia relacionado con las actividades ordinarias que pueden presentarse fuera del rubro, párrafo 631, o que los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM, una entidad podría optar por presentar esos resultados en forma más depurada, párrafo 632, 634, como recién vimos. Y los resultados por operaciones y actividades discontinuadas se presentan neto del impuesto a la ganancia atribuibles a ellos, que es el párrafo 629, inciso J. Y hay una X en rojo, que son los resultados por operaciones extraordinarias que no van acá. Como les dijimos, los resultados financieros y por tenencia podemos incluir en forma simplificada en una sola línea o con diversos grados de segregación. Por ejemplo, modalidades de segregación. Presentación por separado de las partidas generadas por activos y pasivos. Clasificación de los importes en función al rubro que generó el resultado. O presentación de cada componente por su naturaleza. Y en términos reales, los intereses en términos reales, la diferencia de cambio en términos reales, los otros resultados financieros y por tenencia en términos reales y el RECPAM de las partidas monetarias que no generan resultados referidos en el detalle anterior. O en términos nominales, represado a moneda de cierre, obviamente. Los intereses en términos nominales al cierre, la diferencia de cambio en términos nominales al cierre, los otros resultados financieros y por tenencia nominales al cierre y el RECPAM de todas esas partidas. Estos son los párrafos 632 a 634. Por supuesto que una entidad, ya al principio cuando arrancamos la NUA hablábamos de políticas contables y ahí están las grandes políticas, pero para implementar una política contable de mostrar siempre a través de los ejercicios económicos y que para que sea comparativo año tras año en un ente y mostrar todo en términos reales o todo en términos nominales, tenemos que armar un buen plan de cuentas.
un buen plan de cuenta y un buen sistema contable que cada cierre del ejercicio me compare los intereses, la diferencia de cambio, los otros resultados financieros y por tenencia, en términos nominales y en términos reales, para saber cuánto es neto de inflación cada uno de estos conceptos que hacen los resultados financieros. Si no tengo un buen plan de cuenta y un buen sistema que me haga esto no sería una expresión de deseo, ¿no? Porque fíjense, yo tendría que desagregar, este es sacado del informe 27 en la NUA en la parte de las notas. 3.5, otros resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, generados por activo, generados por pasivo, pero clasificados por cuenta. Caja y banco, inversiones financieras, cuentas por cobrar, bienes de cambio, otras inversiones. Y por pasivos, proveedores de bienes y servicios, préstamos, deudas fiscales, deudas laborales y otras deudas. Para armar este cuadrito tengo que tener un hermoso plan de cuentas, si no, no lo podría hacer. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están? No, profe, siga. Ah, ¿están? Sí, profe. Yo acá estoy hablando solo en una habitación, no sé si hay alguien porque no veo nada. Lo único que veo es la diapositiva. Por eso me parece por ahí me parece que estoy hablando solo. Bien. A su vez, están las operaciones, los resultados de las operaciones que continúan, los resultados de las operaciones en discontinuación. Párrafo 428 a 429 de la NUA. En el estado de resultados, se tienen que presentar en un importe único los resultados después del impuesto de operaciones discontinuadas, y en notas desglosar los ingresos de las actividades ordinarias, gastos, resultados ante de impuestos de las operaciones discontinuadas, las pérdidas ocasionadas por la medición y reversión de pérdidas por las operaciones discontinuadas, los resultados por baja de cuentas de otros activos por su disposición en operaciones discontinuadas, y el gasto por impuesto a la ganancia de estas operaciones. Esto es párrafo 635 a 641 de la NUA y 639. Y revelar en notas. En el informe 27 le hacen referencia como nota 3.7, información sobre operaciones discontinuadas. Descripción de operaciones discontinuadas, el segmento de la actividad o geográfico al que pertenecen las operaciones discontinuadas y los hechos y fechas por los cuales se considera que la operación ha sido discontinuada. Y con todo este detalle que está ahí, que bueno, como les digo, tenemos que tener bien armado un sistema de información contable para sacar toda esta información. Cuestiones específicas para considerar. Las normas tratan de forma particular los siguientes aspectos. La información sobre el resultado bruto ahora está mucho más desarrollado. También la NUA menciona específicamente dónde mostrar la ociosidad de planta o la subutilización de la capacidad productiva. La NUA habla de una cuestión que se venía aprendiendo desde siempre, que es el costeo completo, pero cuando ustedes vieron costos, aprendieron lo que es el costeo variable. El costeo completo se le llama costeo por absorción. Ese fue el que aprendimos desde siempre, pero en costos aprendieron ustedes el costeo variable. Obviamente que a los efectos de cumplir con la información a ser presentada a terceros, tenemos que adoptar el costeo completo, párrafo 104 y 105b y siguiente de la NUA, ya que el costeo variable se
Se lleva como información interna del ente. También se habla de las diferencias de inventario, párrafo 301b y siguiente, y tenemos un anexo donde calculamos el costeo por diferencia de inventario. De los resultados financieros también está muy desarrollado, que recién vimos esas diapositivas, y ustedes después van a leer todo ese texto que está ahí mencionado. De la cuestión de la incobrabilidad de la mora también, de los resultados por tenencia de activos y pasivos no financieros, los resultados por participaciones permanentes en otras entidades también está mucho más desarrollado que lo que estaba desarrollado en la RT21 vieja y referenciado en la RT9, 8 y 9, y obviamente está desarrollado con muchísimo más grado de apertura la consideración de las pérdidas por desvalorización o la reversión de dichas pérdidas en la NUA, ¿no? Recién vimos también. Como ven, si comparamos la NUA con las RT8 y 9, nos podemos llegar a preocupar bastante, ¿no? Como está preocupado el bebé. La NUA tiene mayor desarrollo, muchísimo más desarrollo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, hola, ¿me escucha? Sí. Más que nada, ¿cómo sería un caso en la vida real, por ejemplo, de reversión y eso lo que usted estaba mencionando hace un rato, porque me quedó medio inconcluso? ¿Vos te acordás? Primero tenemos que pensar, lo primero que tenemos que pensar es cuándo se puede llegar a dar eso. ¿Cuándo se puede llegar a dar eso? Se puede llegar a dar eso, estoy tratando de recordar algunos de los conceptos que le explicamos en contabilidad superior. Eso se puede llegar a dar cuando se produce como en el vocabulario contable se le suele decir la regla del tope. La regla del tope. ¿Qué es eso? Que un activo que tiene un costo de reposición, suponete un activo que tenemos que medir por costo de reposición o un activo que tenemos que medir por el costo de adquisición o el costo de las últimas compras. Y el costo de las últimas compras es 10. Pero resulta que por un motivo del mercado, por ejemplo, hay desabastecimiento y cuando hay desabastecimiento y vos te vas a comprar algo, el comerciante te dice, no tengo, pero no es que no tiene, sino que tiene escondido la mercadería, no quiere vender. Entonces, porque el precio está disminuido, el valor recuperable va a ser menor al costo de las últimas compras. Entonces él no quiere vender hasta que vuelva a recuperarse el precio y él pueda reponer esa mercadería. Entonces por eso te dice no tengo, pero sin embargo en el depósito está lleno. Pasa ahora, por ejemplo, con los autos. Las concesionarias compraron autos a un precio X y ahora, hace un mes, 2 meses, el valor de los autos bajó. Entonces por ahí alguna concesionaria te dice no tengo en stock, o va a venir o te lo voy a entregar dentro de 4 meses. ¿Qué está haciendo? Está esperando que vuelva a subir el precio, porque en algún momento va a volver a subir. Ahora está deprimido el mercado. Sin embargo, si vos tenés que cerrar el ejercicio ahora, el costo de la última compra de ese vehículo es 50 millones, pero el valor recuperable de ese vehículo es 45. Entonces vos tenés una pérdida por desvalorización de 5. Esa es la pérdida por desvalorización de 5 que vos deberías mostrar hoy.
Y después sí, después de cerrado el ejercicio, en el ejercicio siguiente, se vuelve a recuperar el precio de venta, vas a recuperar y vas a revertir esa pérdida. ¿Se entendió? Sí, profe, entonces es como por la situación económica, a manera de ejemplo. O sea, entiendo Sí, que pueden haber varios factores, pero también uno es ese. sí, 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 por la situación económica. Ah, Eh, perfecto. a veces, cuando yo me acuerdo en el año 89, en el año 2001, cuando hubieron las grandes crisis económicas y hubieron esos saqueos de supermercados, era porque el supermercadista cerraba la puerta, no quería vender. Toda la mercadería, los comestibles estaban adentro, los comestibles enlatados, ¿no? Los no perecederos, porque los perecederos los tiene que vender, si no se arruinan. Pero los no perecederos los guardaban, esos duran 3 4 años, una lata de sardina dura 3 4 años, una lata de arveja dura 3 4 años, y en 3 4 años cambia la situación económica. Entonces cerraba la persiana del mayorista y la gente rompía las ventanas, rompía las persianas para poder entrar y sacar esa mercadería. En esas grandes crisis económicas sucedió eso. Ahora se ve en forma puntual, por ejemplo, con el tema de los autos. Ni hablar con el tema de la hierba. Fíjate lo que pasa con el tema de la hierba. La hierba, los costos que tienen los industriales, yerbateros, no, los industriales, no, los colonos yerbateros tienen un costo que no, no pueden recuperar porque el precio de venta está recontra deprimido. Hace un rato leía que el INIM, que son 10 miembros, votaron 7-3 que se continúe con los precios, el precio, digamos, desinflado que tiene ahora, o sea, no establecer la pauta, una pauta de precio, que es la pauta que pedían los colonos, los productores, y los que votaron, los que votaron por mantener el precio, el precio fueron todos los que están, acá está. En la reunión estuvieron presentes el presidente, que es un colega nuestro recibido acá en la facultad, contador, el presidente del INIM, el gobierno de Corrientes, el representante de Industria Las Marías, de Industria Cámara de Molineros, otro señor que es por los secaderos, otro señor que es por las cooperativas, otro señor que es Cooperativa Playadito, 7. Y por su parte, los únicos que votaron a favor de fijar un precio de referencia, o sea, que no sea 100 o 200 pesos, creo que es el precio de referencia del kilo de hoja verde hoy, y ellos lo quieren llevar a 500 para recuperar los costos, el gobierno de Misiones y 2 personas representantes de los productores, o sea, de No se escucha, profe.
Sí, yo tampoco escucho, parece que se desconectó. Esperen, vemos qué pasó. Ahí estamos tratando de solucionar, chicos.
Bueno, chicos, el profe se desconectó, no se enteró que se había desconectado explicando. No sé qué problema tuvo con la computadora, así que ahora se va a desconectar y se va a volver a conectar. Mientras tanto, podemos seguir con la diapositiva que venía a continuación. ¿Ustedes ven bien? ¿Me escuchan? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Ah, bueno, no sea cosa que yo también esté hablando sola. Bueno, a continuación teníamos el tema de la información comparativa, ¿sí? ¿Cómo se expone la información comparativa cuando hablamos del estado de resultados? En este caso tenemos que tener en cuenta que es un estado contable dinámico. El otro día en la clase, ¿sí?, explicamos por qué el estado de resultados era dinámico, que es lo que ustedes se acuerdan de lo que vimos el martes. A ver. Alguien que responda, así no me siento tan sola. Porque mostraba la evolución durante todo el ejercicio. Muestra la evolución exactamente durante todo el ejercicio. Nosotros tenemos, en el estado de resultados, se exponen justamente las cuentas que tienen esta naturaleza acumulativa, ¿sí? Entonces, el saldo que está expuesto en el estado de resultados de las distintas cuentas muestra el acumulado, la información acumulada a lo largo de todo el periodo. Por eso decimos que el estado de resultados es dinámico. Teniendo en cuenta esto que les menciono, cuando los estados contables corresponden a un ejercicio completo, en la primera columna, como dice el cuadro, va la información del último ejercicio, es decir, el ejercicio de cierre, y en la segunda columna, es decir, cuando comparamos con el ejercicio inmediato anterior, también va la información completa del ejercicio anterior. No sucede lo mismo cuando hablamos de ejercicios intermedios. Cuando hablamos de ejercicios intermedios, nosotros tenemos que tener en cuenta ese lapso más corto que comprende, o el periodo más corto que está comprendido dentro del ejercicio. Y supónganse que el ejercicio completo va del 1 de diciembre, del 1 de enero, perdón, al 31 de diciembre. Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de estados contables semestrales, que van del 1 de enero al 30 de junio, ese saldo al 30 de junio me muestra el acumulado, la información acumulada de esos 6 primeros meses. Entonces, lo correcto es que nosotros comparemos con la misma información, pero del periodo inmediato anterior. Es decir, vamos a tener en la primera columna los 6 meses del último ejercicio, los primeros 6 meses del último ejercicio, y en la segunda columna, ¿sí?, los 6 meses equivalentes del periodo inmediato anterior. ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplo a continuación. Fíjense, en este caso, la fecha de cierre del ejercicio económico era el 31 de mayo, ¿sí?, de cada año. Se trata de estados contables de Celulosa Argentina, sociedad anónima. El estado contable es un estado contable consolidado que corresponde a un periodo de 6 meses, terminados el 30 de noviembre. Como les decía recién, son los primeros 6 meses del año. Entonces, fíjense que el ejercicio de cierre, que es la primera columna, ¿sí?, nos va a mostrar el saldo al término del 30 de junio de ese año, es decir, por los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 6 meses del último ejercicio. Y esos 6 meses, ¿sí?, que contiene información acumulada de ese lapso, se va a comparar con los 6 meses del ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la NUA incorpora, ¿sí?, una modificación y permite que cuando se trate de estados contables intermedios, se puede agregar una tercera columna y de forma separada la información referida a
Les leo textualmente, entonces después vemos cómo interpretamos esto, el párrafo 59A, en el ejemplo que viene a continuación. Dice, entonces, que tenemos que considerar los resultados acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el periodo intermedio actual, junto con sus cifras comparativas, ¿sí? Y también los resultados devengados en el periodo intermedio actual, junto con sus cifras comparativas. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que está planteado en la misma NUA, ¿sí? Dice, tenemos una entidad que cierra el ejercicio el 31 de diciembre de cada año y esa entidad presenta información intermedia con frecuencia trimestral. A diferencia del ejemplo anterior, que hablábamos de estados contables semestrales, en este caso, la frecuencia de los estados contables intermedios es trimestral, es decir, al cierre de marzo, junio, septiembre y luego el anual al cierre de diciembre. Entonces, si nosotros estuviéramos comparando el primer trimestre, tendríamos que comparar la información de los 3 primeros meses, es decir, el ejercicio, el primer trimestre del último ejercicio, cerrado el 31 de marzo del 2025, compararlo con el mismo lapso del ejercicio inmediato anterior, 31 de marzo del 2024. Hasta ahí es lo mismo que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Cuando pasamos al segundo trimestre, ¿sí? Pasamos al segundo trimestre, la información ya es acumulada al 30 de junio. Fíjense que vamos a comparar el 30 de junio, digamos, los resultados acumulados al 30 de junio del 2025 versus los resultados acumulados al 30 de junio del 2024. ¿Qué periodo, qué lapso de tiempo estamos considerando en este caso? 6 meses, ¿sí? Son los estados contables correspondientes al segundo trimestre, pero la información acumulada corresponde a 6 meses. Y además, ahí viene, digamos, la modificación que incorpora la NUA, en donde nos permite ver, dice, resultados del segundo trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que dice que comparamos información al 30 de junio del 2025 versus información al 30 de junio del 2024. Pero ya en este caso, cuando hablamos de resultados del segundo trimestre, no es el acumulado de 6 meses, sino de los últimos 3 meses, es decir, información de abril, mayo y junio del 2025 versus información de abril, mayo y junio del 2024. ¿Se entiende cuál es la modificación que incorporó la NUA? Es decir, que nosotros en definitiva lo que estamos viendo es cómo el segundo trimestre, ¿sí?, aportó a los resultados del semestre. Si nosotros vemos que los resultados del semestre de 2025, o sea, cerrados al 30 de junio del 2025 son, por ejemplo, no sé, 50 millones de pesos, y los resultados del segundo trimestre, ¿sí?, del 30 de junio del 2025 son 30 millones de pesos, quiere decir que más del 50% de los resultados del semestre fueron aportados, ¿sí?, o surgen de estos últimos 3 meses de operatoria de la empresa. ¿Se entiende? Y luego tenemos como ejemplo el tercer trimestre, es decir, los resultados de los últimos 9 meses, cerrados al 30 de septiembre del 2025 versus mismo lapso, 30 de septiembre del 2024, es decir, comparamos 9 meses del último ejercicio versus los 9 meses del ejercicio inmediato anterior. Y la incorporación que hace la NUA es que podemos mostrar solamente en una columna adicional donde tiene su comparativo, los resultados del tercer trimestre, es decir, el último trimestre, qué aporte hizo, ¿sí?, al acumulado de 9 meses. ¿Está? ¿Se entiende cuál es la modificación que hace la NUA?
¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo creo que el ejemplo es bien clarito. A continuación, tenemos, o quisimos mostrarles cómo se presenta la información, lo que antes denominábamos información complementaria, ¿sí? De los distintos rubros y cómo se manifiesta la composición de los mismos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase del martes nosotros llegábamos hasta la nota, no sé, 210, 211, una cosa así, donde el último de los rubros que estábamos informando era un rubro perteneciente al pasivo? Y la profesora Susana les dijo, esto queda inconcluso porque a continuación nosotros estamos viendo el estado de situación patrimonial y la información complementaria o la información que se revela en notas respecto justamente de los rubros que conforman el estado de situación patrimonial. Pero a continuación de estas notas se sumarían los rubros o la revelación en notas de la información contenida en los rubros del estado de resultados. Entonces, esto es lo que estamos viendo a continuación, ¿sí? Cómo se componen los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, el costo de dichos bienes. Todo esto está en el informe 27 de Esencia. Acá lo que tenemos es el anexo de los costos, pero esto, bueno, ustedes ya lo conocen, esto no tiene grandes modificaciones respecto de la NUA. Creo que estaba más arriba el cuadro, pero nosotros lo reiteramos, el cuadro anexo de gastos, ¿sí? En donde ustedes pueden ver que en las filas, este es un cuadro de doble entrada. ¿Cuál es la importancia de este cuadro? Uno puede ver la conformación de todas las cuentas de gastos, ¿sí? Ordenadas según su naturaleza en las filas, ¿sí? Vamos a hacer el desglose de todas las cuentas de gastos. Y luego, en las columnas, nosotros vamos a clasificar los gastos conforme a su función. Y vamos a ir asignando, ¿sí?, los distintos gastos de acuerdo al área al cual se vieron afectados. Entonces, si nosotros tenemos personal administrativo, personal del área de comercialización, incluso podemos agregar en este cuadro, ¿sí?, la afectación de determinados gastos al costo, ¿sí?, que estaba en una de las primeras diapositivas que les mostró el profesor, de acuerdo a la clasificación de los gastos operativos que hace la NUA, ¿sí? Entonces, vamos a ir asignando, apropiando cada uno de estos gastos a la función o al área que corresponde, y luego totalizamos los gastos del último periodo y los comparamos con el periodo inmediato anterior, con los totales del periodo. Ahora, si nosotros queremos saber o comparar con los totales por área o por función, esa comparación ya no está de manera vertical, sino que está en el último renglón, ¿sí?, a continuación de los totales de este ejercicio. Entonces, en el primer renglón de totales, al pie del cuadro, vamos a encontrar los montos por área o por función, y en el renglón siguiente, es decir, por debajo, los totales que comparan o comparativos con el año o el ejercicio inmediato anterior. Hasta acá vamos. No sé si Diego logró conectarse o no. Sí, estoy en otra computadora, Juli. No sé. Bueno, escucha, ¿querés que yo siga compartiendo? ¿Querés compartir vos? No, seguí compartiendo porque yo estoy con la computadora más grande acá y con la notebook, porque yo veo muy chiquitito, como dicen los chicos, cuando se comparte la pantalla. Estoy viendo la pantalla compartida por vos, pero se ve recontra chiquitito. Bueno, ahí se ve mejor. Un poco mejor. Bueno, entonces yo voy pasando las diapositivas y te escuchamos. ¿Me quedé y paso a la siguiente? Dale.
Ahí está. Se ve recontra chiquitito. Me imagino. Después eso lo van a poder ver mejor. Esta es la vinculación de los distintos estados. Es la vinculación de los distintos estados. Los chicos no, apenas se lee la letrita, ¿no? Se puede ampliar la imagen igual. Sí, sí. Acá lo que nosotros quisimos poner, el objetivo de esta diapositiva fue mostrarles cómo es un juego completo de lo que llamamos estados contables o cuando un banco pide el balance, se le presenta toda esta información, se le presenta la carátula, se le presenta la memoria, se le presenta el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de flujo objetivo, el estado de evolución del patrimonio neto, lo que se revela en notas, que ahora antes se llamaban notas y anexos, ahora se llaman notas en sentido amplio, porque las notas serían textos y los anexos serían cuadros con columnas y filas, como estábamos viendo recién el anexo de gastos, ¿no? De la Ley General de Sociedades. Y se le presenta el informe del síndico, de la comisión fiscalizadora y el informe del auditor. Documentos, algunos de estos que ustedes ya conocen, como la memoria que estudiaron en sociedades, o como el informe del síndico que también estudiaron en sociedad, o por lo menos lo referenciaron, me parece a mí, y el informe del auditor que van a estudiar el año que viene cuando cursen auditoría, ¿no? Pero estos documentos, si ustedes ven, cuando abren cualquier juego de estados contables de los que están en el aula virtual o si googlean, un estado contable de cualquier entidad, van a encontrar todos estos documentos uno a continuación del otro. Hay algunos que son netamente contables, como estos que veíamos, la carátula, los 4 estados y lo que se revela en notas y anexos son los específicamente contables. Los otros son documentos societarios, documentos de otra naturaleza que complementan o hacen su aporte a la información conjunta de lo que uno quiere saber de un ente o lo que el usuario quiere saber del ente, ¿no? Y obviamente la parte referido a la parte contable, estos cuadros están todos relacionados unos con otros. Nosotros estamos viendo ahora el segundo, que es el estado de resultados, y después vamos a ver el tercero, que es el estado de evolución del patrimonio neto, después vamos a ver el cuarto, que es el estado de flujo efectivo. Y estamos viendo paralelamente, cuando estamos viendo el estado de situación patrimonial o ahora el estado de resultados, estamos viendo qué cosas tenemos que mostrar en notas o qué cosas tenemos que mostrar en cuadros anexos, y como hoy veíamos, el anexo de gastos se relaciona con el estado de resultados, el anexo de costo de venta, existencia inicial más compra menos existencia final, que era el anterior que veíamos, también se relaciona con el estado de resultados. Pero, por ejemplo, el resultado del ejercicio tiene una flechita que quedó chiquitita la flechita porque no se ve si es una flechita o es un cuadro, un símbolo, parece como que fuera. Habría que a lo mejor hacerle un poquito más gruesa esa flechita para la próxima, pero lo que quisimos hacer es mostrar que el estado de resultados, el resultado final del estado de resultados expuesto como ganancia o pérdida del ejercicio en el estado de evolución del patrimonio neto. Que los saldos al cierre del ejercicio del estado de evolución del patrimonio neto se muestran también como patrimonio neto según estado respectivo en el estado de situación patrimonial. Sí, por supuesto. Marinelli Pereira dice cada uno puede agrandar en su computadora. Sí, está bien. Ojalá que lo hagan y que lo estudien con ese criterio, porque esa fue la intención que nosotros tuvimos para incorporar esta diapositiva. Y así, eso es lo que quisimos mostrar. Habitualmente, los 4 estados contables tienen 4 carillas. Las notas y anexos a veces pueden tener 10 páginas, como pueden tener 30, 40 o 50 páginas. La memoria puede tener 2 páginas
o 2 carillas, como puede tener 300 carillas, como tiene en cualquier balance de un banco. Y puede haber textos, pueden haber fotos, pueden haber cuadros, tablas con códigos de ¿cómo se llama? Códigos de barras o tortas explicativas. El informe del síndico de la comisión fiscalizadora suele tener un par de carillas y el informe del auditor también suele tener un par de carillas. Y eso es lo que aparece en cualquiera de los balances que están en el aula virtual, o si googlean para bajar un balance de una entidad, van a encontrar todos estos documentos. Y esa fue la idea de mostrar esta diapositiva. Diego, antes de pasar a la otra diapositiva, bueno, yo les quería aprovechar que se vea así, porque desde el punto de vista del analista, o sea, del uso que vamos a hacer de esa información, si ustedes se fijan, nosotros tenemos el estado de resultados. El estado de resultados nos da un resumen, como dice el concepto, ¿no?, de los ingresos, los costos y los gastos que tuvo una empresa. Entonces, si la empresa hubiera cobrado todo lo que vendía y hubiera pagado todo lo que gastó, el estado de resultados nos estaría mostrando el efectivo que genera la empresa. Pero en la práctica eso no sucede, ¿sí? Entonces, hay operaciones que nos quedan pendientes de cobro y eso se refleja en el activo. Hay operaciones que nos quedan pendientes de pagar y eso se refleja en el pasivo. Entonces, todos los saldos a cobrar, a pagar, que no, justamente no se volvieron efectivos en el ejercicio, los vamos a reflejar en el estado de situación patrimonial. Y ahí tenemos, digamos, nuestra relación entre el estado de resultados y el estado de situación patrimonial. Lo que sí cobramos va al estado de flujo efectivo, lo que sí pagamos en el ejercicio va al estado de flujo efectivo, ¿sí? Entonces, el estado de resultados nos muestra cuál es la posición económica de la empresa. Muchas veces el empresario les va a decir, oh, pero si yo estoy teniendo una ganancia de tanto, ¿cómo puede ser que eso no se refleje en el efectivo que tengo en caja? ¿Sí? Entonces, sí, yo puedo estar teniendo una ganancia, pero de acuerdo al tiempo que tardo en cobrar esa ganancia, los saldos los tengo a cobrar, ¿sí?, dentro del activo, es decir, como un derecho o un recurso en el patrimonio y por lo tanto no se refleja eso en el aspecto financiero, ¿sí? Entonces, está bueno, digamos, por ahí este esquema porque permite ver cómo se relacionan los distintos aspectos después de análisis en el estudio, digamos, de la información que se genera. Exactamente, así es. Bueno, paso a la otra diapositiva. Dale, dale. Ahora viene entidades sin fin de lucro. Ahí yo me di cuenta que estaba sin conexión. Bueno, como ustedes saben, la RT11 fue reemplazada por la 54, por la NUA. Y a partir del párrafo 7.15 comienzan las normas, los párrafos referidos a la exposición de entidades sin fines de lucro. Y hace un listado orientativo, no taxativo, de cuáles son instituciones deportivas, clubes, asociaciones, federaciones, mutuales, cámaras empresariales, obras sociales, clubes sociales, sindicatos, asociaciones de profesionales, entidades educativas y universidades, asociaciones vecinales, organizaciones religiosas, entidades benéficas, consejos profesionales. Bueno, a lo mejor hay más que son bastante representativas, por ejemplo, una cooperadora escolar. Acá no está una cooperadora escolar, pero si queremos podemos incorporarla como instituciones deportivas o no sé, pero no veo dónde encajarla. Pero esto es, obviamente, enunciativo. Ah, yo no tengo para pasar. Paso. Avísame, no vaya a pasar. Y además, con buen criterio,
hay una especie de glosario de definiciones que están escritas ahora en la NUA. Entonces, en la NUA aparece el concepto de qué son recursos para fines generales, aparece qué son cuotas sociales, afiliaciones, los aportes por única vez, las cuotas de ingresos, qué se debe entender por recursos para fines específicos, qué son aranceles o derechos para actividades específicas, qué son recursos con fines recaudatorios específicos, qué se incluye como recursos diversos, como por ejemplo la venta de bienes en desuso, la recuperación de gastos o aportes publicitarios recibidos o subsidios o donaciones, qué se entiende por gastos específicos de sectores, por actividades que son deportivas, sociales, culturales, benéficas, qué se entiende por tipo de función o servicio, y así sucesivamente hasta llegar a qué se entiende por superávit o déficit del ejercicio. ¿Querés seguir, Juli? Sí, ahí va. Acá está la estructura del estado de recursos y gastos, porque obviamente el estado de resultados en una entidad sin fines de lucro no se llama estado de resultados, se llama estado de recursos y gastos, y el informe 28 trata del desarrollo de la estructura y cómo sería el esquema, ¿no es cierto?, de presentación. Entonces, los recursos están clasificados como recursos para fines generales, recursos para fines específicos, recursos diversos y subsidios recibidos. Y los gastos ordinarios también, con fines generales, con fines específicos, gastos diversos y gastos por productos consumidos o vendidos o servicios prestados. Después está la clasificación de los gastos por función, gasto de administración, gasto operativo, depreciación de bienes de uso y amortización de intangibles, depreciación de propiedades de inversión, cambio en el valor razonable de propiedades de inversión, pérdidas por desvalorización. Dicho sea de paso, hoy quedamos con las pérdidas por desvalorización. Ahí me dijeron que se cortó la computadora mía, se cortó cuando estaba explicando lo del INIM, y no sé si se escuchó cuando yo hice el otro ejemplo que era de las concesionarias de los autos, que ahora bajaron el precio de los autos. ¿Se escuchó eso? Más Sí, o menos, eso sí. porque bueno, vos estabas, a continuación hablaste de lo del INIM y se cortaba ahí. Hablé primero de los autos, después del INIM. Era un ejemplo para ilustrar cuándo se cumple eso de que ningún activo puede valer por encima de valor recuperable, y ahora justamente lo que vamos a recuperar por vender los autos es un valor inferior a lo que pagamos cuando compramos, ¿no es cierto? El costo de la última compra es superior seguramente al precio al que vamos a vender los autos. Eso se está cumpliendo en las concesionarias en este momento. Y volviendo a las entidades sin fines de lucro, otros ingresos y otros egresos, y después están superávit o déficit, porque el resultado del ejercicio se llama acá superávit o déficit del ejercicio. Y está las dos columnas, actual y comparativo, ¿no es cierto? Bueno, acá viene la comparación de las normas locales con las NIF. En las normas locales no se presenta el estado de resultado integral. En las NIF hay un capítulo a continuación del estado de resultado como nosotros conocemos, que se llama otro resultado integral, que lo que muestran son los resultados diferidos. ¿Qué son los resultados diferidos? Los resultados diferidos, por ejemplo, son aquellos que no se muestran como resultados en este ejercicio, sino que su reconocimiento se difiere para ejercicios futuros. Por ejemplo, era el ejemplo de aquel caso cuando reconocíamos el valor razonable de un bien de uso en lo que antes era la RT17 y ahora es la NUA, ¿no es cierto? Porque eso no cambió. Y el valor de un bien de uso, por ejemplo, una propiedad, un inmueble, que tiene un valor superior al valor original incurrido
en el momento de su incorporación como elemento del activo, y ese resultado no es distribuible entre los socios. Si bien es un resultado positivo, pero no pasa por el estado de resultados, sino que va a parar directamente al patrimonio neto y se muestra en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué decís? Hola. Me pareció que alguien iba a preguntar algo. Para mí que es el eco nomás, Diego, tu audio está haciendo eco. Ah, bueno. Se le escuchó doble, profe. No, pero es raro porque acá el único dispositivo que está prendido es esta otra computadora ahora. Bueno, los resultados extraordinarios se revelan en notas en partidas inusuales y en NIF no se muestran los resultados extraordinarios. Es la NIF 18. La clasificación de los gastos se agrupan por función, gasto de comercialización, de administración, de producción, y en las NIF se admite que se agrupen por función o por su naturaleza. Por ejemplo, de este último, sueldo, depreciaciones, etc. Los resultados financieros y por tenencia en las NIF tienen mayor apertura. Esto sacado Paulone. Y acá tenemos un ejemplo de un estado de resultado integral que tiene la primera parte, esto es Ledesma Sociedad Anónima. La primera parte dice operaciones continuadas y tiene esto que hoy decíamos que incorporó la NUA, ingresos por actividades ordinarias, que es venta de resma de papel, por ejemplo, o Ledesma o de azúcar Ledesma. Es la misma empresa la que vende los papeles o la que vende el azúcar, es Ledesma, es una empresa de Salta y de Jujuy. Y como también actividad ordinaria, tiene los ingresos por producción agropecuaria y el costo de la producción agropecuaria, que es lo que incorpora con buen criterio como como actividad ordinaria la NUA. Y esto ya estaba en las NIF. Y eso hace la ganancia bruta. Después están los gastos clasificados por función, pero más abajo, después de terminar con las operaciones discontinuadas, 5.637.000 parece que dice, 621, hay otro título que dice otro resultado integral del ejercicio que se reclasificará a resultado en ejercicios posteriores. Esto que se llama otro resultado integral, en el vocabulario, en la jerga contable, se le conoce con el nombre de ORI, otro resultado integral. El ORI es lo que se agrega al final del resultado, digamos, del ejercicio. El ORI, acá está el ejemplo de qué cosas se integran. Por ejemplo, yo dije hoy el resultado por revaluación de bienes de uso, es un ejemplo, y otro ejemplo es la diferencia de cambio por conversión de inversiones en asociadas, en sociedades asociadas. La diferencia por conversión. Ese es otro ejemplo de resultado diferido. Y si queremos algún otro ejemplo, podemos decir que también son ejemplos de los resultados por aplicación de normas de medición de instrumentos derivados. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que en el momento que se reúna la asamblea de accionistas para distribuir los resultados del ejercicio, van a distribuir sobre el total de los resultados, incluido el ORI o sin incluir el ORI. Y esto es lo que nosotros solemos preguntar en los exámenes. El ORI no se incluye, porque el ORI precisamente no se refiere a resultados de este ejercicio. Se pospone para reconocer en ejercicio siguiente. Por eso acá dice otro resultado integral del ejercicio que se reclasificará a resultados en ejercicios posteriores. Ese es el título que tiene
el encabezado de esos resultados, de esos otros resultados integrales. O sea que lo que se va a reunir la asamblea para distribuirse es sobre 5.637.000, parece que dice. No lo veo bien porque está demasiado chiquitita la letra. Sí, 5.637.621. ¿Se entendió eso? Sí, profe, ¿se entendió bien? Bueno. Yo no tengo para pasar. Ahí está. Y este es lo mismo, pero Grupo Clarín. Es otro ejemplo con Grupo Clarín. Acá tenemos como pérdida. No, tenemos como ganancia. 1.064.678.562 y tenemos otros resultados integrales. Variación por conversión de negocio en el extranjero y otros resultados integrales. Ese es otro ejemplo. Los socios se van a distribuir 1.064.000. Porque los 1.016.000 o 1.016 millones son ORI. ¿Terminó? Pero ahí, profe, esos resultados, o sea, ¿se resta nomás el resultado del ejercicio cuando el ORI es negativo o no? No, esos resultados, sí, está ahí, está restado, por supuesto, pero el resultado integral total es un número que, digamos, está porque está restado nomás, pero el 1.064.000 es lo que los socios van a tratar en la asamblea. Los 48.310.187 negativos, eso va a parar directamente al estado de evolución del patrimonio neto. No se computan como resultado del ejercicio. O sea, son resultados integrales, pero atribuibles a ejercicios futuros, a ejercicios posteriores, como decía en el balance del EDESMA. Si fuera positivo, eso no se distribuye. Se distribuirá a lo mejor, probablemente, en el ejercicio siguiente o en los sucesivos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahí parece que terminó. Sí, ahí terminó, Diego. No sé si tienen dudas, si querés que vuelva para atrás en algo. Si hay algo que los chicos quieren que Puedes voten. repetir lo del ORI. Lo del ORI. Otros resultados integrales son aquellos resultados diferidos. Los resultados diferidos son aquellos resultados que no se reconocen como integrantes del resultado distribuible por los socios en este ejercicio. Entonces, si bien, como dice Carlos Acosta, entonces van en el estado de resultados, pero no se distribuyen. Sí, exactamente, van en el estado de resultados como información solamente, pero en el momento de distribuirse los resultados del ejercicio, eso no se toma. Va como información, es a título informativo. Esa información nuevamente está repetida en el estado de evolución del patrimonio neto. En las NIF, el estado de evolución del patrimonio neto se llama estado de cambios en el patrimonio. Ahí en el estado de cambio del patrimonio también hay una columna que se refiere a los resultados diferidos y esos resultados diferidos o al ORI, y ahí están esos resultados. En nuestra NUA también está dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Yo no estoy compartiendo pantalla. Yo dejo de compartir y vos podés compartir. No. ¿Qué es lo que querés mostrar? Lo vamos a ver en la próxima clase, en la siguiente, lo vamos a ver en el estado de evolución del patrimonio neto. Vamos a explicarles que hay una columna, que va a aparecer una columna que expone los resultados diferidos.
Bueno, yo creo que con estos inconvenientes que hemos tenido hoy por el tema del paro, qué sé yo, no sé si es lo más adecuado que esta clase haya sido así en forma virtual. Capaz que nos tomamos a lo mejor del martes de la semana que viene unos minutos, una media hora, unos 15, 20 minutos para hacer otra vez un repaso de esto. Diego, ahí te preguntan, Belén pregunta si esto sería solo para los entes sin fines de lucro. Acá yo leí a alguien que puso creo que no. Esto Sí. es para todos los entes, con y sin fines de lucro. Y para los que exponen por NIF. Esto, cuando vos decís esto, ¿a qué te referías? ¿A estas diapositivas o a esta clase? Creo que se refería al ORI. No, el ORI es solamente para NIF. Ahí tengo, si querés, para compartirte el modelo del estado de evolución del patrimonio neto, si le querés mostrar a los Bueno, chicos. dale. De la RT, del informe 27. Sí. Espera que pongo presentación diapositiva. Ahí se ve. Ahí se ve. Este son los... Este es un esquema simplificado para que se vea. Si querés pasamos al... No, acá nomás, si lo vamos a ver en la clase, seguramente la próxima clase, el martes de la semana que viene, va a ser práctico de esto, y en la siguiente clase va a ser estado de evolución. El jueves de la semana que viene vamos a ver esto. Exacto. El patrimonio neto se compone por dos grandes rubros: aporte de los propietarios y resultado acumulado. Dentro de los resultados acumulados tenemos la ganancia reservada, reserva legal, estatutaria, facultativa, y tenemos los resultados diferidos. Acá van lo que nosotros llamamos ORI, o lo que las NIF llaman ORI, que van acá en el estado de cambio en el patrimonio neto, como se llama en las NIF, que es la misma información que aparece en el estado de resultado integral, en la parte de abajo, cuando empieza a hablar de los otros resultados integrales, o sea, del ORI. Pero los socios no se distribuyen eso, porque precisamente son resultados diferidos. ¿Se entendió? Hola. Sí, ahí te están dando lo que hay. Pulgares arriba. Ok. Bueno. Bueno, yo creo que si... Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos el martes de la semana que viene. Y esperemos que no haya paro colectivo. Y si les parece, nos tomamos unos minutos al principio, antes de comenzar con el trabajo práctico, para hacer una conclusión de esto, que hoy me pareció más distante que en otras clases virtuales. No sé si porque yo me quedé hablando solo o qué. Profe, este PowerPoint lo van a subir al aula. Sí, ahora al terminar la clase lo subimos. Lo subimos. Bien, así ahora andamos bien y leemos todo. Claro, Gracias. sí, la idea es que ustedes lean, vuelvan a repasar todo este Power, y el martes de la semana que viene hacemos una conclusión. Hola. Sí, profe, se escucha. Ah, dale, ok.
Bueno, si vuelve a haber paro de colectivo, así, nos da la posibilidad de hacer híbrida la clase, digamos. O sea, porque hay muchos que vivimos también cerca del campus. lo que pasa es que hoy las autoridades de la facultad suspendieron las actividades presenciales. Ah, O sea que hoy teóricamente no iba a haber nadie, ningún no docente. Claro, porque nosotros pensábamos asistir igual al aula y dar clases con los que pudieran ir y el resto Claro, se conectaba, nosotros pero vamos a ir. claro, porque en alumnado nos dijeron que las clases que, digamos, son híbridas siempre, que en reserva aula aparecen en gris, iban a seguir con esa misma modalidad. O sea, ustedes los profesores iban a ir al aula y se iba a hacer una virtual y presencial. Eso nos dijeron Como en siempre. alumnado hoy a las 12 del mediodía cuando fuimos a Sí, preguntar. sí. Nosotros claro, pensamos que íbamos a hacer como siempre hacemos. pero De la salió misma publicado, manera. digamos, un anuncio de que la facultad suspendía las actividades académicas con motivo del paro. Las actividades presenciales. Las actividades, claro, presenciales, académicas presenciales. Ah. Pero bueno, Entonces, para la próxima averiguamos en todo caso y si tenemos habilitada la posibilidad, se da en la facultad. O sea, a nosotros nos pareció raro porque, o sea, eso es lo que nos dijo alumnado, y fuimos a preguntar a las 12:30, eso del mediodía, o sea, ya. Pero bueno, para la próxima serán